Y sin embargo, fueron los docentes, en concreto en Inglaterra, los que dijeron, esos estudios no pueden estar bien, porque nosotros hemos tenido, muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de haber trabajado con alumnos pobres, incluso culturalmente minoritarios, procedentes de otros países con una cultura diferente a la dominante en Inglaterra, y hemos podido hacer una diferencia. Y como en Inglaterra desde hace muchísimos años hay una prueba censal como enlace, entonces se pudieron identificar aquellas escuelas que estando en lugares pobres tenían buenos resultados de aprendizaje. Y esas escuelas se comenzaron a estudiar como estudios de caso primero y después ya se empezaron a comparar, y ahí salió con toda claridad que efectivamente, si bien en la mayoría de los casos, si los alumnos eran pobres, iban a tener una trayectoria pobre, cuando estos alumnos pobres se encontraban con buenos docentes en una buena escuela con un buen liderazgo de su director, esa escuela hacía toda la diferencia. Es decir, en términos generales, la inercia sociológica del sistema llevaba a que las escuelas funcionaran de manera pobre en zonas pobres, pero había excepciones. Y las excepciones eran sumamente importantes, porque el hecho de que existieran, no una excepción, muchas excepciones, que estuvieran documentadas esas excepciones, y que, esto empezó en Inglaterra, después se desarrolló en todo el mundo, ¿verdad? Y que esas excepciones estuvieran en todos los países del mundo, pues nos hace ver que efectivamente que de lo que se trata es entonces de que haya una buena escuela con buenos docentes entusiasmados por lo que hacen en su trabajo, con un alto sentido de responsabilidad profesional, con un buen líder académico que tenga la capacidad de conducir la escuela en una misma dirección. Esas escuelas son capaces de mitigar los efectos de lo socioeconómico. No estamos diciendo que lo socioeconómico no importa, al revés, estamos muy conscientes que el nivel socioeconómico de los alumnos es sumamente importante, pero una buena escuela es capaz de mitigar estos efectos al grado de que puede hacer una enorme diferencia en la vida futura de sus alumnos. Entonces, esa serie de estudios, ustedes saben que obedecen al movimiento de escuelas efectivas, pues que empezaron hacia finales de los años 80, que duran hasta nuestros días, que todavía se estudian ahora los factores asociados al rendimiento y se llaman de diferentes maneras, pero bueno, eso nos ha llevado al convencimiento de que efectivamente depende de nosotros. Y eso es un cambio sumamente importante porque nos devuelve la confianza en nosotros mismos como educadores. O sea, entonces sí depende de mí. O sea, si yo tengo la conciencia de que puedo transformar la vida futura de mis alumnos y tengo los elementos necesarios para hacerlo, lo voy a poder hacer. Porque todas estas excepciones nos muestran que eso es posible. Y entonces, bueno, ya teniendo como todos esos elementos, pues ahora decimos, hay que formar a los maestros de manera tal que estas escuelas no sean la excepción, sino que se conviertan en la norma. Es decir, que estos maestros con un alto sentido de responsabilidad profesional, con mucho entusiasmo, con la capacidad de formarse de manera continua para poder responder a las características específicas de su alumnado, con la capacidad de trabajar en equipo en la escuela donde trabajan, pues son capaces de hacer que la escuela no se vea obligada a reproducir la manera como está distribuido el ingreso y los bienes sociales en la sociedad, y que pueda entonces hacer una diferencia. Fíjense ustedes qué importante. Y bueno, después de estos estudios decimos, pues entonces el desempeño del maestro importa muchísimo, entonces hay que fijarnos en el desempeño del maestro, y hay que empezar a trabajar para que el maestro efectivamente tenga los elementos para que pueda desempeñarse como un profesional, ahora sí, como un profesional. Entonces, bueno, esos antecedentes nos llevan a decir el docente es fundamental. Pasamos a la siguiente. Todo esto es absolutamente cierto, es la premisa. Con esto empiezo diciéndoles el docente es fundamental, y la escuela, el docente en la escuela, porque la escuela es lo que contiene a un conjunto de buenos docentes capaces de hacer esta diferencia, y la escuela es fundamental. Pero como les decía, no es lo único. Yo creo que hay una cosa que yo le llamo aquí el punto cero, o la normalidad mínima, a la que se han referido otros investigadores como Pablo Latapí hace ya varios años que acuñó este término de la normalidad mínima, ¿no? Bueno, hay cosas que si no se cumplen es muy difícil que maestros, aunque sean maestros con alta responsabilidad profesional y con entusiasmo y con formación y capacitación, puedan hacer una diferencia. Hay algunas cosas que deben de ocurrir en el sistema como
como un piso base, como una plataforma inicial para que esto sea posible. Y este punto, este punto cero, esta normalidad mínima, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con los docentes y tiene que ver con las familias. Son puntos base a partir de los cuales tendríamos que empezar a trabajar para asegurar el piso a partir del cual este desempeño profesional del docente puede empezar a lograr una diferencia.